buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Amigos con Derechos. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y hoy día tengo el trabajo, la esforzada labor de reemplazar a Carlitos Cornejo, que no ha podido venir por un tema personal. Un abrazo, Carlos, cuando escuches este programa. Te queremos, desde aquí, te queremos. Y bueno, hoy día de verdad estoy muy contenta de reemplazar a Carlos porque tengo dos invitadas de verdad súper interesantes, ¿no? Tengo a Sofía Májar y tengo a Carmen Elizarbe. No vamos a presentarlas porque yo siempre digo que es más importante presentar a las mujeres porque nos ha costado más todos los títulos que hemos conseguido, ¿no? Entonces tengo aquí a mi izquierda a Carmen Elizarbe. Ella es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, coordinadora del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia también de la PUC, miembro del Comité Directivo del Doctorado de Ciencias Políticas y Gobierno, miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA, e integrante de diversas instituciones académicas y redes de investigación internacional. Obtuvo el PhD en Política y el Master of Art en Ciencia Política en la New School for Social Research. Perdón por el trabalenguas. ¿No? Y la licenciatura en Antropología y el Diplomado de Estudios de Género en la PUC. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y tengo a la derecha a Sofía Májar. No, Sofía es doctora en Sociología por la PUC, magíster en Estudios de Género también por la PUC, integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria, LUM, integrante del Grupo de Expertos para la Implementación del Santuario de la Ollada en Ayacucho, experta OEA, CIDH, integrante del Grupo Independiente de Expertos Internacionales para Nicaragua, consultora de la ONU para Procesos de Justicia Transicional, presidenta del Consejo de Reparaciones, encargada del Registro Único de Víctimas entre 2006 y el 2014 y excomisionada de la CBR. Bienvenida, Sofía, muchísimas gracias por estar aquí hoy día. Bueno, como pueden intuir tal vez por las presentaciones y los perfiles de las invitadas del día de hoy, vamos a abordar el tema de memoria, sí, a propósito de el reciente fallecimiento de Alberto Fujimori. Y bueno, como saben, nosotros como institución, el IDEPUC, sacó un comunicado en el que se destacaba que la muerte de una persona es penosa para su familia y debió quedarse en ese ámbito, ¿no? Que el problema ha sido que el Estado le ha dado honores de expresidente a una persona que ha sido condenada por derechos humanos, entonces por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿ustedes creen que este hecho, el haberle dado estos funerales de jefe de Estado, estos honores y toda la parafernalia, impacta de alguna forma en la narrativa sobre la memoria que hemos querido rescatar, sobre todo después del informe de la Comisión de la Verdad? La que desea empezar. Bueno, empiezo yo. Creo que seguimos en un espacio de disputa por las memorias, ¿no? Esta frase tan conocida de Elizabeth Yelin, de las batallas por las memorias, creo que explica bien el contexto en el que continuamos, ¿no? Son más de 20 años ya después de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, y con ese informe se abre un espacio de múltiples narrativas, han ido apareciendo muchas más, así que yo pensaría que este es un episodio importante en ese espacio contencioso, ¿no? de múltiples episodios, pero que además en este caso tiene que ver con una circunstancia que es bien importante y que es el gobierno actual que tenemos en este momento en el poder, ¿no? Que es un gobierno que responde efectivamente a una alianza en la que el fujimorismo es fundamental, ¿no? Un gobierno autoritario, una alianza de organizaciones que desde el Congreso se encargan básicamente de destruir una serie de avances de la democracia conseguida en estos más de 20 años, ¿no? Y que me parece que eso es lo que ha expresado el gobierno, ¿no? Ha sido muy visible en digamos, rendirle honores a quien en última instancia es la figura más importante para ellos, no para el país, ¿no? Sí, yo en la misma línea, ¿no? A mí lo que más me sorprendió, bueno, no me sorprendió, o sea, yo creo que es
confirmación de la que es la escuela de Keiko Fujimori, que fue la primera dama durante la dictadura de Fujimori. Y entonces eso es su escuela y me parece que está corregida y aumentada. La politización de la muerte del padre me parece atroz, ¿no? Esos llantos, esos discursos, ¿no? Que llamaban a un meeting, ¿no? Era un meeting. Entonces la utilización me parece de una frialdad que se condice con lo que es su trayectoria política, ¿no? O sea, una persona, Keiko, estoy hablando de Keiko, ¿no? Que cuando tenía 73 votos del Congreso, negó una iniciativa de la bancada de Kuczynski, que decía que las personas mayores de 70 años podían pasar su pena en domiciliaria, cumplir su pena en sus domicilios. Ella lo negó y tenía 73 votos, no quiso. Y cuando le dieron el indulto, Kuczynski le dio el indulto a su padre, expulsó a su hermano, que ahorita está cumpliendo una pena por la denuncia que le hizo ella. Entonces creo que es una persona que no tiene bandera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero qué miedo. Y que repite exactamente lo que fue la dictadura de su padre, y ella es otra. Y ya lo tienes repitiendo a Rospigliosi, presentando una iniciativa de ley desde la presidencia de la Comisión de Constitución para cambiar los votos en el Tribunal Constitucional para ganar una contienda de competencia, ¿no es cierto? O sea, eso para mí, creo que la gente no es ajena. Cuando tú preguntabas si es que esto es algo que le va a favorecer o no, o cómo lo mira la sociedad, yo creo que la sociedad rechaza, es peor para ellos. Claro, pero como decía Carmen, estamos en un territorio de disputa, ¿no? Donde hay divisiones, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. En redes sociales ha sido un tema súper explorado y súper explotado, las peleas entre los pro-fujimoristas, los anti-fujimoristas. Pero Keiko sacó solo 13%. Sí, porque mucha gente no está a favor de Keiko, pero sí estaba a favor de Alberto, ¿no? Entonces hay también esa división entre keikistas y albertistas, que es un poco extraña, pero bueno. ¿Cómo creen que este mensaje del Estado, cómo puede incidir y el mensaje que no ha sido solo del Estado, también algunos medios que se han resistido a decir las cosas por su nombre, ¿no? ¿Esto influye o no influye en la construcción de la opinión pública? Porque entiendo por lo que decía Sofía, que tú ves como que la gente la tiene más clara. Negativamente, para mí. No sé, yo pienso que hay que considerar que tenemos una prensa bastante cerrada en este momento, muy similar a lo que tuvimos en el tiempo de Fujimori, ¿no? En esa época Fujimori cooptó todos los medios de comunicación, prácticamente toda la prensa abierta, creó sus propios periódicos en esa época, mal llamados chicha. Yo no creo que la chicha tenga la culpa realmente, ¿no?, de estos actos de corrupción, pero toda esta prensa amarilla la inventó Montesinos con Fujimori, y luego se compraron a toda la prensa, la televisión, etcétera. Ahora no sabemos bien cómo es que este apoyo al gobierno, diría yo más que al Estado, la verdad, al gobierno actual, en qué se sostiene. No sé si están completamente de acuerdo o hay cosas que todavía no conocemos bien, pero esta prensa oligopólica concentrada, no creo yo que tiene un impacto muy fuerte ya en la sociedad, en la gente, no creo que mueve tanto. Y me parece incluso que el gobierno tiene un porcentaje de apoyo que es risible. No sabemos si tiene apoyo siquiera, digamos, porque cuando tiene un 95% en contra, ¿no?, está ya dentro del margen de error estadístico. Ese 95% podría ser también 99%, ¿no? Entonces estamos hablando de un gobierno que no tiene ningún apoyo popular, que más bien tiene a toda la gente en contra. Cada vez que alguien del gobierno sale, ¿no?, los gritos, la indignación de la gente es evidente, ¿no? Entonces me parece que en este caso la asociación tan clara con Fujimori va a terminar rebotándoles negativamente, incluso a quienes han sido fujimoristas y, como dices tú, han apreciado
los logros en obras, sobre todo del gobierno de Fujimori en sus 10 años, ¿no es cierto? Pero, ¿qué queda ya de esos logros también? No sé. Este gobierno trata, por otro lado, de acercarse a esa idea con la creación de un ministerio de infraestructura, ¿no? Intenta acercarse a lo que es la imagen positiva de Fujimori. Pero la verdad que me parece muy difícil que eso pueda generar un impacto importante en una sociedad que claramente está en contra del gobierno. Sí, yo por ahí creo que si impacta o no impacta, creo que estamos viviendo en una situación terrible en el país, ¿no? Que creo que es el individualismo, que es la falta de credibilidad total en la clase política, nada los representa, y creo que no les interesa, o sea, creo que no les... Al contrario, yo me puedo imaginar que han visto eso como una película y al contrario, apagaban la televisión porque era toda la televisión, todo el día hablando de la muerte de Fujimori y de todas las ceremonias, pasándolas en vivo todo el día. Mientras se quema la Amazonía, ¿no? Exactamente, pero yo creo que la gente apagaba la televisión y se ponía a ver películas, o sea, sí, pero... y que es dramático, ¿no es cierto? O sea, el que no te interese y que tengas un desprecio hacia toda la clase política es terrible para nuestro país. Pero sí, yo creo que no le favorece la muerte del padre, que la ha utilizado hasta el último momento, la ha utilizado inscribiéndolo en su partido, que iba a ser el candidato. Marta Chávez saliendo de ver el cadáver de Fujimori llorando, dijo, qué pena, él se fue a hacer un tratamiento el más invasivo porque lo que quería era volver a salvar al Perú y entonces quería sanarse rápido. ¿Qué joven, dime, puede entender que ese es un discurso político que hay que seguir y que puedes convencer a alguien? Para mí, una de las comunicaciones más claras fue la de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria, que marcaban claramente su distinción y su crítica a lo que fue un dictador en este país. Entonces, eso me parece, porque eran jóvenes y de la misma universidad donde él fue rector, ¿no? Entonces, es para mí, bueno, hay jóvenes que por más que hayan pasado tantos años, saben lo que ha sido esto. Yo creo que ese es un factor bien importante, el de la juventud, ¿no? El Perú es un país en el que, digamos, en términos de la distribución etaria, somos un país joven. Aquí la mayor cantidad de población siempre es joven, y entonces los jóvenes determinan muchas cosas cuando, por ejemplo, en los procesos electorales, importa mucho cómo votan los jóvenes, ¿no? Y bueno, han pasado ya bastantes años de ese gobierno que ellos no recuerdan, que quizás algunos de sus padres en la generación anterior, quizás hay gente que piensa en las obras que hicieron, pero hay un vínculo ahí que ya se va rompiendo. Lo mismo pasó en realidad con Alan García, ¿no? Que pasó de ser alguien muy popular, un líder populista en su momento, en sus dos momentos, y Fujimori también. Yo creo que Fujimori fue nuestro último populista de verdad. Sí. Pero ya no hay ni siquiera esa forma de vincularse con la figura de la autoridad, con respeto, silencio, admiración. Al contrario, ¿no? Hay mucha más horizontalidad también en la forma de vincularse con la autoridad, mucha crítica, y creo que más que mirar la cuestión de la televisión, ahora hay que ver cómo están las redes, ¿no? Y ahí, este asunto de que Fujimori muere el mismo día que murió Abimael Guzmán es impresionante, y a la misma edad. Entonces, es increíble que ocurra esto, porque obviamente eso no es lo que quiere resaltar el gobierno ni toda la prensa, pero todos lo sabemos, y nos obliga a considerar lo que es una casualidad, algo que nadie puede prever ni organizar, ¿no? Sí, como decían, si se planea no salía tan bien, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero que nos devuelve a pensar en dos personas que compartieron un tiempo histórico durísimo para el Perú, que son actores principales en ese episodio, ¿no?, tan duro de violencia que la juventud ahora se esfuerza por entender y conocer, a pesar de todo el silencio que ha habido en el país, y que los hermana, pues, ¿no? Eso es impresionante para mí. Y yo creo que la
alianza, ¿no? O la subordinación de Dina Boluarte a Fuerza Popular y a Keiko ha sido más que evidente. Yo no creo que le haga ningún favor a Fuerza Popular, no le va a hacer ningún favor. Creo que esa exageración, ¿no? Porque ese es, tengo el poder y lo uso a lo máximo, ¿no? Entonces saco a los militares, los hago rendir honores, ¿no? Reviento los cañones. O sea, ese es como el uso y abuso del Estado, ¿no? Y cómo yo lo tomo y hago lo que quiero. Creo que le hace más mal que bien. Y sí, yo creo que ahora también en lo que está pasando ayer en el Congreso, ¿no? O sea, que tratan de blindar al ministro del Interior. O sea, es que ya es demasiado, es un delincuente y lo están blindando. Entonces, creo que no tiene ninguna posibilidad, a mí me parece. Creo que todo lo que ha pasado y el uso político, no sé, porque sí hay gente que quería y quiere a Alberto Fujimori. Realmente, yo sí creo que hay todo tiene un sector popular que realmente está agradecida y realmente lo quiere y ha sufrido con su muerte y ha ido a verlo y despedirse. No sé si esas personas, esas señoras, trasladan ese amor a Keiko. No estoy tan segura. Y la otra es que no habían jóvenes. O sea, era la gente que realmente quiere a Fujimori, ¿no? Lo ha querido. Y creo que por eso es que había que respetar, ¿no? La muerte de él, creo, porque por esa gente que sí lo quiere de verdad. Y han manipulado, han utilizado su muerte. Horrible, me parece horrible. Una cosa que decía Carmen hace un momento, hablaba de los jóvenes, ¿no? Y del silencio, que a pesar del silencio que se tiene con respecto a ciertos temas de memoria, los jóvenes están interesados en conocer o en acercarse. Uno de los puntales de o que facilita este acercamiento a los jóvenes es el Museo de la Memoria, ¿no? Cada vez que hay un escándalo en contra del Museo de la Memoria, el llamado siempre es, vamos todos en mancha al Museo de la Memoria, y de verdad van, ¿no? Van colegios, van jóvenes, van familias enteras. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que tenga éxito esta iniciativa de Marta Moyano, que le ha pedido al ministro de Cultura que se cambie la narración museográfica del LUM? Mira, yo todo es posible, o sea, si están en el poder es facilísimo, o sea, tendrán que sacar la foto donde Fujimori está en la cárcel y poner algunas otras fotitos, pero realmente el guión museográfico del LUM no es nada como demasiado, es bien light, o sea, no es un guión complicado, ¿no? O sea, pueden desmontar un par de fotos, pero yo quiero hacer lo que tendrían que ser en todo caso la Moyano, que es de Alberto Fujimori, viene de esa época, tendría que ser consistente con las memorias de Alberto Fujimori. En sus memorias, Alberto Fujimori, en la página 185, porque tiene 700 páginas. ¿Y las has leído todas? Me las he leído toditas. Y en la página 185, Fujimori denuncia todas las desapariciones, torturas que cometían los marinos en Guanta, Cabitos, Ajomarca, y simplemente, y él se pone al final, porque termina este primer tomo, sé que están trabajando los otros dos, termina con el golpe de Estado en el 92, hasta ahí nomás va su primer tomo, pero entonces él se pone y dice lo que mi tarea, después de plantear todo lo que la Comisión de la Verdad exactamente ha dicho, Fujimori la asume y dice, mi gran tarea va a ser cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas. Eso quiero ver cómo es el siguiente tomo. Pero te das cuenta, tendría que hacerlo de acuerdo a eso, ¿no? Qué interesante. No sabía, no he leído, no conozco el libro, pero... Sí, sus memorias. Bueno, ahí también me parece que es un episodio más de los múltiples ataques que sufre el lugar de la memoria, ¿no? Y nuevamente, pienso que, como Sofía, que el guión
no es tan controversial como ellos dicen, ¿no? A veces hay exposiciones temporales y uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, es diferente, ¿no? Pero la propuesta no tiene ni siquiera, digamos, no señala claramente acá hay hechos que no se fundamentan, hay versiones cuestionadas o esta parte, nada, es una carta muy simple, muy corta, que, bueno, dice cámbienlo porque está mal hecho y dice mentiras, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un buen informe técnico, nada. Pero con el Congreso que tenemos, por supuesto que se podría aprobar y luego podría haber cualquier cosa ahí adentro. Es lo que está pasando con otras áreas del Estado, ¿no es cierto? Que se empiezan a caer a pedazos, miles de cosas que no funcionan, ¿no? Lo pueden hacer porque tienen el poder completo para hacerlo. Han tomado todas las instituciones y en eso se parece, pero no es exactamente lo mismo, a la dictadura fujimorista, ¿no? Sigue, digamos, esas líneas de, bajo la fachada de una democracia, controlar a las personas, es decir, tú no quiebras necesariamente las instituciones, que es lo que él hizo después del golpe de Estado, sino que controlas a las personas en todas las instituciones, todas responden al mismo liderazgo, a la misma jefatura, y entonces puedes sostener todas las instituciones aparentemente son democráticas, pero el funcionamiento no lo es, ¿no? Eso lo estudié yo en mi libro. A veces me encuentro releyendo un poco sobre el gobierno de Fujimori y hay muchas similitudes y aprendizajes, ¿no? De esa forma de hacer sin romper las apariencias. Fujimori dejó, por ejemplo, el comercio y dejó la república como para poder demostrar que había una libertad de prensa, ¿no? Y controlaba todo lo demás. Y controlaba la televisión. Y bueno, el Poder Judicial, bueno, el ahora Congreso, todo. Todavía no controlan el sistema de justicia. En algún momento están a la casa. Están a la casa porque ahora quieren darle poder al Congreso para sancionar y retirar a fiscales y jueces. O sea, están en ese camino, pero ahorita todavía el sistema de justicia, el Poder Judicial es como el Tribunal Constitucional en la época de Fujimori, que era el que sostenía la democracia de alguna manera. Hasta que lo cerraron. Hasta que votaron a los votaron. Cuando no votaron por la tercera reelección, votaron a los tribunales, a los jueces, ¿no? Pero ahí empezó la caída. Ahí empezó la caída. Y yo creo que además abuso y control del Estado en la que se encuentran los fujimoristas va a ser el principio de su fin, creo. Yo creo que todos estos autoritarismos están basados sobre pies de barro y en algún momento cometen algún error y se caen. Es que los pies del poder siempre son de barro. Sí. Siempre, ¿no? También para los gobiernos democráticos, pero el asunto es si tú logras o no vincular a una sociedad a los proyectos que impulsas. Ese es el talón de Aquiles de los autoritarismos y las dictaduras, que terminan siendo 4 gatos y apenas se duermen o se descuidan o se debilitan, la gente los odia hace años y los vota. La cosa es que no se están organizando porque a la gente está con un individualismo. No sé, yo discrepo. ¿Sí? Bueno, Ay, qué vi ¡qué maravilla! No, yo vi montones de protestas. O sea, que si La tienes gente un sigue gobierno claro. que asesina en las calles, por supuesto Exacto. que no vas a ver protestas. ¿Quién quiere ir a hacerse matar en las calles? Pero eso no significa que no hay organización, que no hay Es difícil porque la circunstancia actual funciona más como la de una dictadura, ¿no? Los niveles de represión estatal son muy altos. Yo creo que sí se movilizan, pero están movilizándose por agendas privadas. Entonces se movilizan por agua, se movilizan, o sea, por seguridad ciudadana. Entonces, se están movilizando contra el poder del Estado. ¡Qué bien! Yo discrepo con esa lectura. Excelente. No por completo, porque efectivamente es un tiempo difícil y visiblemente no hay tantas cosas, pero uno tiene que entender que cuando este gobierno asumió el poder, la reacción de oposición fue inmediata y altísima. O sea, el gobierno siempre ha tenido un nivel de desaprobación del 90%. Y hubo el surandino y en otras zonas del país movilizaciones muy fuertes que fueron reprimidas brutalmente, como todos hemos visto.
¿no es cierto? Y varios intentos de reeditar esas protestas que ya no pueden funcionar como han sido en los 20 años de democracia más o menos que tuvimos, porque ahora ya no estamos en democracia y el gobierno reprime y reprime a matar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, estas acciones espontáneas que han habido algunas, o scratches planificados para personas del gobierno, son formas de resistencia ciudadana, son formas de deslegitimación del poder establecido. Y tú nunca sabes cuándo va a haber una coyuntura, como tú misma decías, ¿no? Que junta a personas que teniendo discrepancias menores o ¿no? puntos de desacuerdo que a veces no permiten consolidar, no sabes en qué momento todo se va a volver una especie de blanco y negro, como fue con Fujimori en el año 2000, ¿no? Porque aparece una circunstancia que permite definir las cosas en una dirección o en otra. Sí. ¿No? Es decir, una situación de antagonismo nítido, claro, o estás acá o estás al otro lado, y la vida del país depende de eso. Entonces, depende de las circunstancias que vengan, pero yo creo que el gobierno y sus, digamos, y la coalición que representa, donde el fujimorismo es predominante, exacto, es la parte más fuerte, solo acumula rabia de la gente. Eso estoy, ¿no? Totalmente. Porque además es un gobierno que, a diferencia de Fujimori, que tenía una cierta estructura, no. Está desmontando el Estado. O sea, sí, se está cayendo a pedazos el Estado. Y sí, eso nos va a pasar factura prontito. Tenemos los incendios, tenemos los niveles de desnutrición aumentando, no hay empleo, hay más pobreza. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos aguantar así? Para mí ese es el problema, lo que me da más miedo, porque eso es lo que está pasando, y entonces lo que va a pasar es que es una explosión, y es una explosión desordenada, no es una protesta ordenada para una demanda clara frente a, no sé, al cambio de político, al cambio de gobierno, pero eso es para mí lo más peligroso, porque se está acumulando una rabia, se está acumulando, sí, una rabia que puede explotar de cualquier manera y de manera desordenada, y donde va a venir una represión fuertísima, ¿no? Entonces sí, yo creo que estamos en un momento crítico si es que los políticos no se empiezan a hacer política de verdad, ¿no? Si no empiezan a salir los políticos, no sé, debe haber políticos buenos que hagan su trabajo bien, ¿no? Y puedan canalizar esa rabia llevando la agenda de la gente, porque nadie está viendo la agenda de la gente y la gente está indignada, en fin, pero bueno, qué bien que no estén dormidos. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho por esta conversación que ha fluido de manera maravillosa. Ha sido un lujo contar con ustedes dos, Carmen, Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Me toca despedir el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Amigos con Derechos, el podcast del IDPUC. Nos encontramos en la próxima edición, esta vez ya con Carlos Cornejo. Gracias.